Imaginemos por un momento un mundo sin smartphones, sin auriculares, sin coches eléctricos. O sin los aerogeneradores que producen energía limpia. Parece casi una distopía, ¿verdad? Totalmente. Pues bien, todo eso, toda nuestra modernidad tecnológica, depende de un grupo de 17 elementos químicos de los que la verdad poca gente ha oído hablar. Las tierras raras. Es que es un nombre casi poético para algo tan fundamental. Lo curioso es que aunque no las veamos, están en todas partes. En China las llaman el glutamato monosódico de la industria. Ah, qué buena esa. Sí. En Alemania los metales especia y en Estados Unidos las vitaminas, porque un pequeño pellizco, una cantidad mínima, transforma por completo un producto. Me encantan esas metáforas, porque capturan perfectamente la idea. No son el ingrediente principal, pero sin ellas, la receta sencillamente no funciona. Y hoy vamos a sumergirnos en el mundo oculto de estos elementos. Sí, y vamos a ver esa gran paradoja que definen. Exacto. Cómo los materiales, que son la base de nuestras tecnologías más ecológicas, se obtienen con procesos que pueden ser devastadores. Y, por supuesto, vamos a meternos de lleno en el complejo tablero geopolítico que hay montado a su alrededor. Un tablero donde la geología, la economía y el poder se entrelazan de una forma fascinante y a menudo muy conflictiva. Vale, empecemos por el principio, porque el propio nombre, tierras raras, ya lleva a engaño. Si son tan cruciales, uno pensaría que son increíblemente escasas, ¿no? Como el oro o los diamantes. Claro, es lo lógico. Pero en realidad no son nada raras. Son elementos bastante abundantes en la corteza terrestre. ¿De dónde viene entonces esa confusión? Pues el nombre es un vestigio histórico. Viene del siglo XVIII, cuando se aislaron por primera vez de minerales que sí eran poco comunes. La rareza no se refiere a su escasez geológica, sino a la enorme dificultad para encontrarlas en concentraciones altas. Ah, O sea que hagan rentable su extracción. Están por todas partes, pero muy diluidas. Y además nunca parecen solas. Suelen estar mezcladas entre sí y, lo que es más problemático, con elementos radiactivos como el torio y el uranio. claro. Entonces el problema no es encontrarlas, es separarlas. Exacto. Has dado en el clavo. Separarlos es un proceso químico tremendamente complejo, caro y peligroso. Imagina que tienes un saco con sal y azúcar mezclados, pero los granos son casi idénticos. Uf, imposible. Pues con las tierras raras es parecido. Son químicamente tan similares entre sí que aislarlas es una auténtica pesadilla industrial. Requiere usar ácidos muy potentes y genera una cantidad ingente de residuos tóxicos. De ahí su rareza económica, no geológica. Entendido. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Hablemos de sus superpoderes. ¿Qué hacen exactamente estos elementos para ser tan indispensables? Sus propiedades son casi mágicas, sobre todo en magnetismo y en óptica. El neodimio, por ejemplo, si lo combinas con hierro y boro, te permite fabricar los imanes permanentes más potentes que existen. Vale. Sin ellos, los discos duros de nuestros ordenadores serían del tamaño de una lavadora, y los altavoces de los móviles o auriculares, simplemente no existirían con la calidad y el tamaño que tienen hoy. Y esos imanes son el corazón de la transición energética, claro. Totalmente. Son cruciales para los motores de los vehículos eléctricos, los hacen más ligeros, más eficientes, y son absolutamente vitales para los generadores de las turbinas eólicas. ¿Hasta qué punto? Pues mira, un solo aerogenerador de 3 megavatios, de los grandes que vemos en el campo, puede contener hasta 1.800 kilos de imanes de tierras raras. Madre mía, 1.800 kilos. Y ahora multiplica eso por los miles de turbinas que se instalan cada año en todo el mundo. Claro, las cifras son enormes. Y no solo en la tecnología verde. Esa dependencia es lo que realmente enciende todas las alarmas en lugares como el Pentágono o la OTAN. Ya no es una cuestión económica, es un asunto de seguridad nacional de primer orden. Desde luego. Misiles de crucero, bombas inteligentes, drones, sistemas de radar y sonar, todos dependen de elementos como el praseodimio, el disprosio o el itrio para sus sistemas de guiado y comunicación. Pero esos mismos elementos tienen un uso civil también, ¿no? Sí. Por sus propiedades ópticas son vitales para equipos médicos. Máquinas de rayos X, resonancias magnéticas, que también usan imanes potentísimos. Es increíble esa dualidad de usos. Y hay más. El tulio se usa en láseres quirúrgicos de alta precisión. Y como curiosidad, que demuestra lo valiosos que son, este mismo elemento, el tulio, se imprime en los billetes de euro como medida antifalsificación. ¿En serio? Sí,
Brilla con un color muy característico bajo luz ultravioleta. O sea que literalmente llevamos tierras raras en la cartera. Todo esto suena a ciencia ficción, pero hay una cara B muy oscura. El proceso de extracción y refinado es, como adelantabas, increíblemente contaminante. Aquí empezamos a desvelar el secreto sucio de la energía limpia. Es un secreto muy tóxico, sí. Las cifras son difíciles de asimilar. Por cada tonelada de tierras raras producida, se generan aproximadamente 1 tonelada de aguas residuales radioactivas. 1 tonelada. Sí. También 75 metros cúbicos de aguas residuales ácidas y hasta 12.000 metros cúbicos de gases con ácido fluorhídrico y dióxido de azufre, gases que causan la lluvia ácida. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que por cada tonelada de estos materiales se genera, como mínimo, 1 tonelada de residuo radioactivo? La proporción es de 1 a 1, sí. Es que eso es difícil de procesar. ¿Y qué le ocurre a la gente que vive cerca de donde se procesa todo esto? El coste humano es terrible. En regiones mineras como Baotou, en la Mongolia Interior China, que ha sido durante décadas la capital mundial de las tierras raras, se han documentado las llamadas aldeas del cáncer. Uf. La población local sufre de dermatosis arsenical, que provoca unas lesiones terribles en la piel, y de fluorosis esquelética, una enfermedad que deforma los huesos y hace que se caigan los dientes. ¡Qué horror! Y se han registrado tasas de complicaciones en el embarazo y de defectos de nacimiento muy superiores a la media nacional entre las trabajadoras de las plantas de procesamiento. Es una imagen brutal. Y todo esto para que podamos tener un altavoz más pequeño o un motor de coche más eficiente. La desconexión entre el producto final que usamos a diario y su origen es total. Absoluta. Cuando describes estas aldeas del cáncer, es imposible no pensar que hay lugares en el mundo que hemos decidido que son prescindibles, que su salud y su entorno no importan tanto como nuestros gadgets. Hay un término para describir esta idea. Sí, y es un concepto clave en la justicia medioambiental, las zonas de sacrificio. Zonas de sacrificio. Este término describe los lugares y las comunidades que se consideran prescindibles en nombre de un supuesto bien mayor, ya sea la seguridad nacional, el progreso tecnológico o el desarrollo económico. La geografía de la extracción tóxica nunca es casual. Sigue patrones de poder muy claros. Claro, no se pone la industria contaminante en un barrio rico. Exacto. Históricamente, estas industrias se han trasladado a zonas con poblaciones más pobres, a menudo de minorías étnicas y con menor capacidad política y económica para oponerse. Esto se conoce como la división global del trabajo tóxico. O sea, que esa división global del trabajo tóxico significa que hemos creado un sistema donde unos países se especializan en la parte limpia de la tecnología, el diseño, el software, el marketing, y otros en la parte sucia y peligrosa. La extracción contaminante. Y no es por casualidad, sino por un desequilibrio de poder. Has capturado la esencia perfectamente. Es un sistema que externaliza el daño medioambiental y humano a lugares que están literalmente al otro lado del mundo, fuera de nuestra vista y de nuestra conciencia. Y esto nos lleva directamente a la geopolítica. ¿Cómo es posible que un solo país, China, llegara a controlar en su momento más del 97% del suministro mundial de estos materiales tan críticos? Pues sí, la cifra era esa, un 97%. Todo estalló en 2010, con la llamada crisis de las tierras raras. Ese fue el momento en que el mundo despertó de un sueño muy cómodo. En septiembre de 2010 hubo un incidente diplomático en el mar de China Oriental. Un pesquero chino chocó con 2 patrulleras japonesas cerca de unas islas disputadas, la Senkaku para Japón, Diaoyu para China. Vale. Tras la detención del capitán chino, Pekín respondió bloqueando todos los envíos de tierras raras a Japón, que era el mayor importador mundial. Y el pánico fue inmediato. Fue global. La industria japonesa de alta tecnología dependía por completo de ese suministro. De la noche a la mañana se cortó el grifo, y el mensaje para el resto del mundo fue aterrador. Claro. Los precios se dispararon a niveles estratosféricos. El disprocio, un elemento clave para los imanes, pasó de costar unos $110 el kilo en 2008 a más de $2.000 en 2011. Una locura. Pero esto no fue un acto impulsivo. Fue la culminación de una estrategia de décadas. O sea que no fue simplemente que China tuviera mano de obra barata y pocas regulaciones medioambientales, que es la explicación fácil que se suele dar. Menos importante estratégicamente. En los años 80 y 90, mientras Occidente deslocalizaba su industria pesada para reducir costes y, limpiar su propio medio ambiente, Claro.
China vio una oportunidad estratégica única. El entonces líder Deng Xiaoping pronunció una frase ya mítica. Oriente Medio tiene el petróleo, China tiene las tierras raras. Fue una declaración de intenciones en toda regla. Vio el futuro, vamos. Totalmente. El Estado chino impulsó la industria con subsidios masivos, dio la bienvenida a empresas extranjeras para conseguir transferencias de tecnología y al mismo tiempo clasificó su propia información geológica como secreto de Estado. Aprendieron la tecnología y la mejoraron. Exacto. Y Occidente, mientras tanto, encantado de recibir estos materiales a precios de ganga, me imagino. Por supuesto. Las industrias occidentales se acostumbraron a tener un suministro barato, abundante y sin tener que asumir los costes medioambientales y sociales de la producción. Las minas occidentales, como la de Mountain Pass en California, que había sido la líder mundial, cerraron en los 2000 porque no podían competir con el precio chino. Un precio que no incluía en su cálculo ni la devastación ecológica ni el coste humano. Exacto. Aunque, para ser justos, desde la perspectiva china, no podrían decir que Occidente es un poco hipócrita. Durante 20 años se beneficiaron de esos precios bajísimos sin hacer preguntas y solo cuando China empezó a usar su ventaja estratégica, el mundo se rasgó las vestiduras. Es una crítica totalmente válida y que, de hecho, se escucha a menudo desde Pekín. Ellos argumentan que asumieron la carga medioambiental del mundo a cambio de desarrollo económico, y que ahora Occidente no puede quejarse de las consecuencias. Fue un acuerdo tácito que funcionó para ambas partes. Hasta que China decidió cambiar las reglas del juego. Exacto. Tras el shock de 2010, ¿cuál fue la reacción? ¿Se resignó el mundo a lo que muchos llamaron el estrangulamiento chino? La reacción fue inmediata, aunque bastante contradictoria. Por un lado, una respuesta diplomática y legal. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón llevaron a China ante la Organización Mundial del Comercio, la OMC, por sus cuotas de exportación. Las consideraban ilegales. Eso es. Y por otro lado se desató una nueva fiebre del oro a nivel global. Empezó una carrera frenética por encontrar y explotar nuevos yacimientos en Groenlandia, Brasil, Australia, Afganistán, donde fuera, para diversificar el suministro. ¿Y qué argumentaba China en la OMC para justificar esas cuotas? Pues la postura china era doble y muy astuta. Oficialmente, argumentaban que las restricciones eran necesarias para afrontar la catástrofe medioambiental interna. Mencionaban la contaminación masiva del río Amarillo, del que dependen más de 100 millones de personas. Un argumento difícil de rebatir, claro. Pero extraoficialmente había un objetivo estratégico clarísimo: dejar de ser solo un exportador de materias primas baratas para pasar a dominar toda la cadena de valor. Querían vender el pastel entero, no solo la harina. Exacto. Atraer a las empresas de alta tecnología a fabricar en China para tener acceso garantizado a los materiales. Su plan era, y sigue siendo, convertirse en un importador neto de tierras raras en bruto para procesarlas y exportar productos de altísimo valor añadido. Imanes, motores, baterías. Entiendo. La OMC acabó fallando en contra de China. Tuvieron que eliminar las cuotas en 2015. ¿Qué pasó entonces? Supongo que el mercado se abrió y el monopolio se rompió. Pues sucedió algo completamente paradójico y que nadie esperaba. Al liberalizarse las exportaciones chinas, los precios, que se habían mantenido artificialmente altos, se desplomaron. Ah, claro. Y esto hizo que la mayoría de los nuevos proyectos mineros en Occidente, que habían surgido con el calor de los precios altos, dejaran de ser económicamente viables de la noche a la mañana. O sea que el remedio fue peor que la enfermedad. Peor para Occidente, perfecto para China. El caso más emblemático fue el de la mina de Mountain Pass en California. Había reabierto con una inversión millonaria, con mucho bombo mediático como el renacer de la industria americana. ¿Y? Y cuando los precios se hundieron tras la decisión de la OMC, la empresa Molycorp quebró estrepitosamente. Es decir, que la herramienta pensada para liberalizar el mercado y romper el monopolio en realidad le sirvió en bandeja a China la consolidación de su dominio. Es una carambola geopolítica increíble. Increíble. En la práctica, la decisión de la OMC restauró las condiciones de mercado, precios bajos controlados por China, que habían permitido la creación del monopolio en primer lugar. Se volvió a la casilla de salida, pero con muchos inversores occidentales arruinados. Y con la confirmación de que competir con el sistema chino era casi imposible sin un apoyo estatal masivo y sostenido. Justo eso. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Tenemos unos elementos imprescindibles para la transición energética y digital,
pero su obtención genera zonas de sacrificio medioambiental y humano. Y todo el sistema depende de un gran actor global, que tras asumir ese coste durante décadas, ahora busca controlar toda la industria. Lo que este análisis revela es que la geografía de las tierras raras no la decide la geología, la decide el poder. No se extraen simplemente donde se encuentran, sino donde hay gobiernos y comunidades dispuestas o forzadas a asumir el coste tóxico de su producción. Es un tablero complejo, donde se cruzan la economía global, la justicia medioambiental y la geopolítica más pura. Un panorama fascinante y lleno de tensiones que definen nuestro presente y nuestro futuro tecnológico. Sin duda. Para seguir analizando en profundidad los asuntos clave que marcan el rumbo del mundo, les invitamos a suscribirse.